Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana el tema es Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. A través de esta semana vamos a ver el abridor de pozos, el hijo de la promesa, el hombre que fue usado por Dios como hijo de Abraham. En Génesis 17:19 dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Y otro versículo que vamos a estar viendo más adelante en el sermón es en Génesis 22:9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. En Génesis capítulo 12 encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham. Estamos en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Está hablando de descendencia. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El pacto de Dios con Abraham es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir el Salvador del mundo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue el instrumento de Dios para producir el pueblo que iba a producir un Salvador. Ahora, para que esto se pudiera cumplir, lo primero que tenía que suceder era que Abraham pudiera tener un hijo. En Génesis capítulo 18 encontramos donde Dios se le aparece a Abraham, y esto llamamos una teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Teofanía significa literalmente Dios brilla, y es donde encontramos una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Uno de mis profesores decía que era un vislumbre hacia la encarnación, donde en el Antiguo Testamento se estaba viendo hacia el futuro la encarnación. Dice entonces aquí en el capítulo 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a pasar un poco más adelante, el versículo 9. Son 3 varones. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, tomen nota que a veces se usa el plural, a veces se usa el singular, para referirse a los varones o a Jehová, que va a salir el nombre ahorita. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. En otras palabras, en el tiempo del embarazo, ella va a dar a luz un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ya ella había pasado la menopausia. Ya ella antes no había tenido hijo, ahora menos. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, ¿y sabe cuál es el nombre que le pusieron a su hijo? Le pusieron risa. Isaac significa risa. Bueno, era de reírse. Y esta es la promesa que encontramos acá, que en 9 meses ellos iban a ser padres. En 9 meses siendo ya ancianos, y ella no pudiendo tener un hijo, y ahora ya viejita, ancianita, iban a tener un hijo. Este hijo de la promesa lo encontramos en el capítulo 21. Vamos ahora para allá, en Génesis capítulo 21, comenzando con el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Este es el hijo de la promesa. Antes de eso, Sara había querido ayudar a Abraham, ofreciéndole a su esclava Agar para que tuviera un hijo, y ese hijo era Ismael, o es Ismael. Ese hijo no es el hijo de la promesa, ese es el plan de Sara, no es el plan de Dios. El plan de Dios es Isaac, donde él nació y él era el hijo de la promesa. En Génesis capítulo 22 hay una situación que se da, donde vemos la fe de Abraham, donde él confía en Dios, donde él cree. Pero no solamente vemos la fe de Abraham, porque el tema aquí no es Abraham, el tema es Isaac. Porque también vemos la fe de Isaac, donde él también creyó. Vamos al capítulo 22 de Génesis y vamos a comenzar a leer aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, yo lo leí un poco rápido, pero vamos a verlo un poco más detenidamente. Toma ahora tu hijo, tu único. ¿No tenía otro? Ismael. Sí, pero él no es el de la promesa. De la perspectiva de Dios, tiene solamente un hijo, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El holocausto también se llama la ofrenda del todo quemada. En el holocausto lo que ocurría es que se tomaba la víctima, se ponía sobre el altar, se ataba y luego se degollaba. Degollar significa que se le cortaba la yugular para que se desangrara. Se recogía esa sangre, se esparcía sobre el altar, y después del animal ya muerto, entonces se le prendía fuego y se quemaba totalmente el animal. Se llama la ofrenda del todo quemada. Cuando Dios le dice aquí a Abraham, ofrécelo ahí en holocausto, le está diciendo que ofrezca a su hijo Isaac. Le está diciendo a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, así como lo he descrito, en esa forma. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea fue 3 días de viaje, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomen nota de lo que está diciendo Abraham. Aquí en el versículo 5 de Génesis capítulo 22. Le está diciendo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué sería? ¿Que Abraham estaba pensando no hacerlo? ¿O tal vez lo estaba reconsiderando? ¿O iba a ser nada más la pantomima? No. Lo que él estaba pensando, lo que él estaba creyendo, es que el creador de los cielos y de la tierra le podía devolver a su hijo vivo. Él podía ofrecerlo, él podía sacrificarlo, pero Dios se lo iba a regresar, porque era a través de él que se iba a cumplir su promesa de que serían benditas a través de él todas las naciones de la tierra. Él creyó, por eso está diciendo, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, o sea, se la quitó al asno, la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban caminando los dos juntos. Es muy significativo esto, porque Abraham sabe lo que va a hacer, Isaac no sabe todavía. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío,
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papi, se te olvidó algo. Llevamos todo menos la víctima. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, Abraham iba con el corazón roto, seguramente, sabiendo que su hijo Isaac era el cordero. Su hijo Isaac era la víctima. Todavía Isaac no lo sabía. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Bueno, ahí hay una luz. Abraham estaba confiando, estaba creyendo de que Dios iba a proveer el holocausto. Dios iba a proveer el cordero. Dios iba a proveer la víctima. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Hasta aquí, tal vez Isaac lo sospechaba, pero él todavía no sabía. Pero llega un momento en que dice aquí, en el versículo 9, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En este momento ya no cabe duda. En este momento Isaac ya sabe, Isaac es un hombre adulto, y ya él sabe que él es la víctima. ¿Y qué hizo Isaac? No se resistió. Él permitió que su padre lo atara, él permitió que su padre lo pusiera sobre la leña. Él no se resistió. Quiere decir que Isaac fue sumiso. Quiere decir que Isaac estuvo dispuesto a que su padre lo ofreciera en holocausto, obedeciendo la voz de Dios. Versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Paremos un momento aquí. ¿Sabía Dios lo que iba a hacer Abraham o tenía que probarlo para ver? Y la respuesta es no, Dios es omnisciente. Él sabía. Pero entonces, ¿por qué tuvo que probarlo? No era para el ojo de Dios. Dios sabía, Dios conocía, pero era por dos motivos. Número uno, para fortalecer la fe de Abraham, para que él pudiera creer todavía más en la palabra de Dios, que él pudiera confiar todavía más en lo que Dios le estaba diciendo y la dirección que el Señor le estaba dando. Además, también estaba edificando a Isaac, porque ahora a través de esta experiencia, la fe de Isaac también creció. La fe de Isaac también se hizo muy grande, porque él vio cómo Dios cumplió con su palabra. Pero no termina ahí. ¿Qué de todos nosotros? A través de los siglos, a través de estos miles de años que hemos leído esta historia, ¿qué significa esto para nosotros? Lo que significa es que Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Pero hay una enseñanza todavía más grande en esto. Seguimos aquí en Génesis capítulo 22, donde dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Esto ocurre mucho en estos lugares, donde los carneros se enredan en los zarceros y a veces se quedan ahí y se mueren de hambre porque no se pueden zafar. Entonces ahí estaba el carnero, estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, estaba esperando que llegara Abraham. Dice, fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuáles son los tipos aquí? Aquí los tipos que encontramos, número uno, encontramos a Isaac como hijo obediente. Y en este sentido él es tipo de nuestro Señor, hijo obediente hasta la muerte. Algo más que encontramos aquí es de que Isaac es tipo de nosotros, condenados a morir, listos porque nosotros merecemos morir. Pero hay un cordero que toma su lugar. Ese cordero que tomó el lugar de Isaac en el sacrificio es tipo del cordero de Dios que tomó su lugar y que tomó mi lugar. Es como que nosotros estuviéramos ahí listos para ser sacrificados, listos para morir, porque nosotros lo merecemos. Sin embargo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tomó nuestro lugar. Él murió por usted y murió por mí. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario.
Por eso dice el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Isaac es el tema de esta semana, es el personaje de esta semana. Fue sumiso, no se resistió, estaba dispuesto que su padre lo ofreciera, pero Dios dio algo mejor. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros permitimos que la voluntad de Dios se lleve a cabo, podemos estar seguros que Dios tiene algo para nosotros. Y cuando las cosas llegan a una situación difícil, podemos estar seguros que hay algo mejor. Cuando llegamos a una encrucijada, tal vez llegamos a lo que nosotros vemos como el fin del camino y no hay una salida, podemos estar seguros que todavía Dios está sentado en su trono y todavía Dios tiene la salida. Y si creemos que no hay solución, es porque Dios tiene una mejor solución. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo. Estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso Abraham se le llama el padre de los fieles, porque él creyó. Creyó en Ur, de que Dios lo iba a traer, destino desconocido, y vino al lugar que Dios le iba indicando. Ahora ofrece a su hijo, su único hijo, Isaac, a quien él amaba, el hijo de la promesa. Y Dios está preparando a Isaac para su vida. Dios está preparando a Isaac para el trabajo que Él le tiene preparado. Dios nos va preparando a nosotros también a través de situaciones a veces difíciles, porque hay que recordar que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, estamos pasando de estar muertos a estar vivos. Somos bebés. Todavía tenemos la mentalidad de inconverso, todavía tenemos esa vieja manera de pensar y de creer, y hay que ser transformados, según Romanos 12:2. Esa transformación, esa metamorfosis, a veces es dolorosa. Estamos saliendo de muerte a vida en cuanto a esta vida se refiere. Pasamos de muerte a vida en el espíritu cuando creímos, pero estamos pasando de muerte a vida en esta vida, en el proceso de santificación. Isaac estaba siendo también santificado. Isaac estaba siendo preparado para su ministerio, para su vida, para lo que Dios tenía para él. Porque él iba a ser el padre de un hijo, que ese hijo iba a tener 12 hijos, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Isaac, un héroe, un hombre que se dejó usar, sencillo, no era tan peleón como otros, no era tan rebelde como otros, pero sí un hombre que se dejó usar para la gloria de Dios. Nosotros debemos también aprender de Isaac. Podemos nosotros también llegar a ser un héroe de la fe, creyendo y permitiendo que Dios trabaje en nuestra vida. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, o sea, permitió que el Cordero de Dios tomara su lugar en el sacrificio, que no tuviera usted que morir eternamente, sino que usted acepta que Jesucristo sea su Salvador, que el sacrificio que Cristo hizo sea para usted, y lo recibe por fe. Y le dice: Señor, yo reconozco que soy pecador, pecadora, me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón, salva mi vida, haz que haya un propósito, desarrolla en mí ese plan que tú tienes para mí, que yo pueda ser útil, que pueda ser instrumento para otras personas también. Si usted no se lo ha dicho al Señor todavía, ¿qué le parece si lo hace hoy? ¿Qué le parece si toma esta decisión con el Señor hoy? Yo no le voy a decir que es la única oportunidad, no le voy a decir que es la última oportunidad, pero sí le puedo asegurar que nunca habrá una mejor oportunidad que ahora mismo para que usted tome esa decisión con el Señor. Ahí donde está, usted puede tomar esa decisión con el Señor. Hable con Dios y dígale su necesidad y su decisión al respecto. Y quisiéramos saberlo. Quisiera que usted me comunique, que me diga si yo acepté al Señor, yo tomé una decisión con el Señor. Escriba a ministerioshermanowalter@gmail.com o puede mandar un texto también a plus 506 o más 506 8708 5569. Me encantaría saber de usted. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy.
Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Dios permitía la poligamia en ciertas personas como Abraham, Jacob y Salomón? Bueno, Abraham, Jacob y Salomón fueron situaciones totalmente diferentes. El caso de Abraham es que Dios le prometió de que iba a tener un hijo. Él no tenía problema, pero Sara era estéril. En ese entonces se llamaba todavía Sarai. Ella era estéril. Y entonces Sarai, que quiso ayudar a Dios, y le dijo que entonces él se llegara a su esclava Agar. Ahora tenemos que ubicarnos culturalmente. Una esclava era una no persona, o sea, no tenía derechos a nada. Y el hijo de la esclava sería automáticamente hijo de la señora. No fue así en el caso de Agar. Ella sí reclamó derechos. Entonces ella reclamó que Ismael tenía los derechos de hijo de su señor. Así que hubo problemas, hubo conflictos entre esos, pero este no era el plan de Dios, y esto fue una carnalidad, digámoslo así, de parte de Sara, y Abraham concedió. Abraham le hizo caso a su mujer, y entonces ellos tuvieron a Ismael, y ahí están los ismaelitas hasta hoy. Eso en cuanto a Abraham, de que no es que Dios quería de que tuviera más de una mujer. Su esposa Sarai, luego cambiada a Sara, igual que él, Abraham cambiado a Abraham. Entonces tuvieron a Isaac en la vejez. Ella tenía 99 años de edad, él tenía 100, y Dios hizo que naciera Isaac, el hijo de la promesa. En el caso de Jacob, bueno, Jacob tampoco lo planeó así. Jacob se casó en su corazón, él se casó, se enamoró y se casó con Raquel. Pero la noche de bodas, él fue a la tienda y estaba oscuro, y entonces su suegro, Labán, que era la horma del zapato de Jacob, o peor todavía, entonces le dio a Lea, la mayor. Y cuando él se levantó en la mañana, aquí era Lea la que estaba en la cama con él y no Raquel. Él le reclamó a su suegro y le dice: ¿qué es esto? Y entonces el suegro le dice: olvidaba decirte que es que aquí entre nosotros no se da la menor antes de la mayor. Pero no te preocupes, porque tu crédito es bueno. Así que cumple los 15 días de la luna de miel de Lea, y luego entonces yo te doy a Raquel a crédito por otros 7 años que vas a trabajar conmigo. Resultó trabajando 14 años entonces por su amada Raquel. En su corazón de Jacob, Raquel siempre fue su esposa, y cuando tuvieron a José, entonces para él José era su primogénito, y él le dio todo lo del primogénito, inclusive cuando fueron a Egipto y él conoció los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, él los adoptó como suyos. Entonces en ellos le dio doble herencia. La doble herencia del hijo primogénito se lo dio a José, porque en el corazón de Jacob Raquel era su esposa. Ahora, en el caso de Salomón, eso es totalmente otra cosa. En el caso de Salomón definitivamente hay una tremenda carnalidad. Aquí hay una desobediencia total, porque el plan de Dios no era ese. David, su padre, había conquistado todas las tierras alrededor con la guerra, y había sangre en sus manos, y Dios le dijo que él no iba a poder construir el templo. Se lo dio a Salomón. Salomón, entonces, él tenía relaciones diplomáticas con todos los países alrededor, porque se casó con las hijas de los reyes. Así que todos los reyes alrededor eran sus suegros. Y él entonces tenía sus relaciones diplomáticas, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Alguien dijo que el problema de él no eran sus esposas y concubinas, sino imagínense tener 1000 suegras. Bueno, muy bien. Así que Dios nunca estuvo de acuerdo en que hubiera multiplicidad de mujeres. Si Dios hubiera estado de acuerdo con eso, vamos a Génesis capítulo 1, donde encontramos, Génesis capítulo 2, donde encontramos aquí la formación de la mujer que tomó un costado. Dice aquí en el versículo 18, Génesis 2, 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces no es que Dios estaba pensando que tal vez los animales iban a ser la ayuda idónea que él necesitaba, pero Adán tenía que descubrir eso poniéndoles los nombres. Finalmente entonces dice la palabra de Dios, donde dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, literalmente tomó de su costado, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla o del costado de Adán, Jehová Dios tomó del hombre, e hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos aquí donde dice, en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No está en plural, está en singular. El plan de Dios es 1 más 1 igual 1. Y por eso dice que varón y hembra los hizo. Entonces el plan de Dios siempre ha sido un hombre casado con una mujer en el matrimonio. Y los hombres que a través de los siglos tuvieron más de una, siempre tuvieron problemas también, porque ese no es el plan de Dios. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Escriba a ministerioshermanowalter@gmail.com o mande un mensaje al celular 8708-5569. Estoy esperando la pregunta suya esta semana. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.